¿Nos prendes la pantalla, Cha? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos, bienvenidas. 30 de junio, Diosito santo. último día del mes, y bueno, prácticamente se fue el año. O sea, estás Medio exagerando año. un poco, pero medio año Medio sí. año. Se fue demasiado rápido, la Sí, verdad. es verdad. O sea, sí fue muy rápido y estar en junio. O sea, yo todavía me acuerdo del festejo de Año Nuevo. O sea, sí. ¿No? Pero bueno, sí, estamos a mitad del año. Y sí, ya a punto de comenzar el mes de julio. Un mes muy bonito también, Pues ¿no? sí. Así que bueno, pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este espacio radiofónico aquí en Caldero Radio, en donde algo importante es recordarles nuestras redes sociales. Pueden encontrar nuestros programas y muchos otros en Caldero Radio, en YouTube, en Facebook, ¿no? A nosotras en Psicología Hoy MX y a mí en Yolanda Vadillo Magallán. También ahí hay cositas por Facebook y algunas por Instagram. Entonces, bueno, pues vamos a dar paso, porque ya todavía es como lunes, entonces todavía me siento un poco lenta, ¿no? Como que los lunes Es difícil a arrancar a veces es veces. difícil Sí. arrancar. No me disgustan, eso es importante, porque hay gente que sí dice, ay, me chocan a mí. No, la verdad es que no me molestan para nada, pero sí es difícil arrancar. Así que, pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. De hecho, la portada de nuestro flyer del programa del día de hoy, pues dice cierre de temporada. ¿No? Y justamente vamos a hablar acerca de esos cierres, porque bueno, nosotras también cerramos un ciclo aquí en Caldero Radio. Así es. Entonces sentimos que era como un buen motivo para hablar acerca de los ciclos que yo creo que todos los seres humanos estamos cerrando y constantemente. Así es. Normalmente cuando piensas en eso, piensas como en una relación de pareja o en un trabajo así de muchísimos años, pero en realidad es que cierras ciclos de muchas cosas constantemente. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de esto, hicimos en este programa a lo largo de 2 años, que no es poco, ¿no? 123 programas, exactamente. 123 programas, en donde, bueno, pues fuimos elaborando como los contenidos. Primero, así como que nos surgían solitos, ¿no? Y luego ya era así como que, bueno, hay que buscar qué cosas están surgiendo o qué cosas le interesan a la gente para que pueda ser como atractivo, siempre y cuando, como ustedes saben, bueno, pues este programa, este podcast va de salud mental y con la única intención de difundir estos temas, porque creemos que todavía en nuestro país y en muchos países, en todo el mundo, hace falta hablar de esto. Así que bienvenida a tu último programa aquí en Caldero Bienvenida Radio. yo, Yolita, gracias. Exacto. Pues Bienvenida sí, tú. estamos, es una sensación medio agridulce, ¿no? Así Pero creo es. que hay veces que justo como dices, ¿no? Estamos cerrando ciclos continuamente que tienen que ver a veces con proyectos personales, que tienen que ver con etapas de vida, que tienen que ver, sí, a veces con relaciones, con trabajos, Sí. pero continuamente cerramos ciclos y pues esto es algo normal, ¿no? Claro. Que promueve en la mayoría de las veces el crecimiento y que pues que sí tiene, como lo dices, ¿no? Enfocándolo un poquito en lo que va de este programa de la salud mental, qué pasa con nuestro cerebro, por qué nos cuesta a veces tanto cerrar ciclos, cómo podemos hacerlo mejor también, ¿no? Y también pues sí, como vale la pena recordar un poco cuál ha sido nuestra trayectoria en este espacio, ¿no? Agradecer un chorro de cosas y bueno, pues vamos a darle, ¿no? Entonces, ¿quieres empezar? ¿Quieres que yo empiece? Si quieres tú, empiézale. Ok. Bueno, yo traía aquí, por ejemplo, que ¿por qué nos da tanto miedo cerrar ciclos, no? Y esto está arraigado a nuestra naturaleza humana en la manera como más primitiva de la autoconservación, Okay. ¿no? Y tiene que ver mucho que los cambios, por lo general, traen incertidumbre. Y entonces esta incertidumbre nos desata o nos despierta como ese miedo a lo nuevo, lo desconocido, que al final, si pensamos como en el ser humano de la prehistoria, pues siempre era peligroso en cuanto Claro. a su literal, a su vida, ¿no? O sea, podía salir algo que no conocía, podía encontrarse con una planta que lo podía matar como tal, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. como que está muy relacionado a esto y por eso la estabilidad y la predictibilidad nos dan una sensación de seguridad.
Por eso las rutinas, por eso las cosas que conocemos nos dan mucha tranquilidad y nos da paz. Y por eso cuando decimos, chin, voy a cambiar y voy a cerrar esto para empezar una nueva rutina, un nuevo trabajo, nos da mucha angustia, ¿no? Nos genera angustia, nos genera miedo, nos genera ansiedad, incluso a veces resistencia física, ¿no? De no me quiero ir de Claro. aquí. Entonces, bueno, tiene que ver con esta parte literal de la sensación de seguridad de mi persona como tal. Exacto, y creo que es importante, y lo hemos hecho a lo largo de muchos programas, hablar de estas emociones, Ujú. porque creo que justo cuando las puedes ver de frente y decir, ah, ok, es normal que tenga miedo, Claro. es normal que tenga angustia, porque a lo mejor vas a comenzar algo nuevo, ¿no? Yo lo veo incluso con los niños, o sea, Ujú. como dices, esto pasa en el ser humano. Ahorita que yo tengo como graduación y cosas que se van de tercero, Claro. los niños empiezan a estar muy distintos y empiezan a tener cambios de conducta ya semanas antes de que empiece a cerrar el ciclo, Ujú, ¿no? Porque les ujú. empieza, claro, a angustiar y a dónde me voy a ir y esta escuela nueva o este grupo nuevo o esta maestra y empiezas a ver cambios de Claro, comportamiento que claro, si bien ellos o ellas no pueden verbalizar como, ah, es que estoy sintiendo angustia claro. o es que estoy en la incertidumbre de qué Ujú. va a venir, lo ves en sus conductas. Exactamente. Nosotros como adultos podemos elaborarlo mucho más. O deberíamos. O deberíamos, ¿no? Al menos, bueno, este Es la programa intención. pretende ayudar a que Exacto. sepas que esas emociones son normales Ajá, y ajá. que transitar por ellas, pues también está bien. Claro, Que no son cómodas, no. O sea, justamente yo creo que nosotros ahorita lo estamos viviendo, ¿no? O claro. sea, dices, híjole, ¿qué voy a hacer? Y debí de haber hecho esto y tal. Y Y si será una buena decisión y cómo, ¿no? O sea, claro, todos los retos que trae también esto nuevo a lo que te vas a enfrentar. exactamente. Pero implica, yo creo que, bueno, lo que yo quiero decir es que es importante transitar por Sí, ellas. Es decir, sí, sí, estoy sintiendo miedo, sí, sí. No es agradable, no, no, tampoco, pero pues con todo y él vamos a seguir adelante, ¿no? O exacto. voy a seguir el camino, o lo que yo pretendo hacer. Hay algo Sí, bien interesante que yo encontré que me dio, se me hizo gracioso, yo no sabía, bueno, no gracioso, pero bueno. O sea, curioso. curioso. Esta idea de cerrar ciclos se introdujo por primera vez como un concepto ya psicológico Ajá. a principios del siglo XX y viene de toda la parte de la Gestalt, Ujú, ¿no? En donde para describir un proceso, o sea, los seres humanos, si nos imaginamos un círculo, ujú. ¿no? Si lo viéramos sin cerrar, automáticamente lo que haríamos es cerrarlo, ¿no? Ujú. Como que no nos imaginamos eso. Esa figura Es que no incompleta. existe esa figura. Ajá, ajá. ¿No? O sea, en realidad no, pues porque tampoco, no sé, podríamos pensar como en una U, pero tampoco, porque no es lo suficientemente redonda como un círculo, Ujú. ¿no? Entonces de ahí vino que los seres humanos completamos, Ajá. ¿no? Cerramos como ciertos ciclos en etapas de nuestras vidas y eso, bueno, pues en terapia se empezó a trabajar de forma que con la terapia Gestalt, Ujú. que hay muchos ejercicios con los que se puede hacer y siempre desde una intención de agradecimiento, que lo decías al principio, y de hacer como una recopilación, ¿no? De qué fue lo que pasó, dejándolo justamente en el pasado. Y no por eso que no importe, Ujú. sino poniéndole un lugar para poder seguir adelante, cerrando como ese círculo. Que esa es como una de las, según yo, y a lo mejor estoy equivocada, ¿no? Como que es de unas de de las aportaciones más importantes de la terapia Gestalt, Sí. ¿no? Que habla de que para poder avanzar de alguna manera tenemos que ir cerrando círculos y Ujú. que muchas veces lo que causa, voy a entrecomillar, pero la enfermedad, el malestar, los problemas es haber tratado de pasar de un círculo a A otro otro. sin haber cerrado, Así sin es. haber terminado, sin haber concluido de manera correcta donde estabas. Entonces, Ujú. no creo que es súper interesante y que sí, como decías, claramente es incómodo porque pues lo que ya conozco ya estoy cómoda, pero es incómodo porque pues es nuevo y no lo conozco. Entonces, a veces también saltamos de unas cosas a otras porque también cerrar implica darle un tiempo de reflexión, de a veces dolor, ¿no? De duelo, de alguna forma, y a veces también esas emociones que recordemos que no decimos malas, sino que a veces son incómodas, no nos gusta transitarlas. Sí, Entonces, no. mejor brinco de uno a otro y ya está.
Completamente, ¿no? que en realidad lo que muchas veces encontramos en terapia es que tú te la saltas, pero luego, normalmente cuando llegas a un proceso terapéutico o no, te toparás con una serie de dificultades que Ujú, ahora tienes justamente porque te la saltaste, ¿no? Porque no se hizo un cierre. ujú, ¿No? Algo importante que a mí me gusta mucho de este tema de cerrar ciclos es el tema de honrar la experiencia. sí, Y a veces pueden no ser experiencias ni siquiera tan agradables, ¿no? O claro, agridulces, como decías, sí, ¿no? Bueno, sí. es como te sentías ahorita, pero puede ser que hayan sido experiencias que hayan tenido momentos maravillosos y otros muy Ujú, desagradables, ujú, ¿no? Pero poder honrar lo que pasó, porque creo que algo bien interesante es que nunca vuelves a ser la misma o el claro. mismo después de eso, para cosas buenas y para cosas no tan buenas, ¿no? Y sea la experiencia que sea, ¿no? Que Claro. creo que es interesante ahorita que dices como esta parte de honrar, porque justo yo encontré que sí es un proceso similar al duelo y que entonces esto activa regiones neuronales relacionadas con la pérdida, pero también con la recompensa, lo que Mm. dices, ¿no? O sea, Ajá, ajá. como con lo bueno y con lo malo. Entonces es muy interesante que esta parte de alguna manera también libera cierta dopamina, ¿no? Porque además también los seres humanos estamos, como cuando empiezan a pasar estas cosas, estamos más acostumbrados o estamos más diseñados para recordar solamente lo bueno. Entonces, justamente por eso trae esta parte de activación de dopamina. Y creo que es una parte que deberíamos también de ejercitar más en la medida que dices, ¿no? Como del agradecimiento y del honrar la experiencia, lo que quiera que nos haya traído, ¿no? Porque Claro. al final es un aprendizaje. Sí, totalmente, aunque sea muy desagradable, ¿no? Algo que sí yo, por ejemplo, durante estos 2 años con algunas experiencias sí aprendí, una vez le decía a alguien, ¿no? Bueno, es que esas personas, pues tal, pero son grandes maestros, ¿no? Y esa persona me decía, bueno, no, tampoco todo el mundo son grandes maestros, ¿no? O sea, hay cosas muy jodidas que no deberías de agradecer, Ajá, ¿no? O sea, ajá, hay cosas ajá. que sí te pueden dañar y que tampoco es como esta que platicábamos el otro día, esta positividad tóxica de Ajá, ajá. gracias a Dios que me pasó. No, espérame. O sea, hay cosas que no, Que tampoco nadie hay que. tendría que vivir, Ah, ¿no? O sea, claro, o sí, sea, no sí. vas a agradecer que te pase algo aquí afuera y te asalten y te pase lo más horrible de tu vida. Sí, No, sí, no, tampoco, ¿no? no. Lo que sí es cierto, como decías, es que sí hay un aprendizaje Sí hay siempre. un aprendizaje. Porque entonces dices, bueno, tal vez la forma en que me comporté o la forma en que me desenvolví o, ¿no? Yo a lo largo de este camino como de emprendedora ha habido muchos momentos muy Claro, desagradables, claro, pero es cierto que todos han sido experiencias claro. y al día de hoy puedo decir, híjole, suena feo, pero qué bien que sí me sucedieron porque creo que ahora podría decir que casi estoy blindada para que algunas Un cosas no tipo me de pasan. experiencias. Claro, Sí, claro. ¿no? Y esto también tiene que ver mucho con, pues, con lo que decías, ¿no? Con el adaptarnos y el tener como experiencias nuevas en nuestro bagaje de herramientas, que al final esto es la neuroplasticidad, ¿no? Es empezar a crear nuevas cosas en nuestro cerebro, nuevos patrones de conducta, nuevas rutas de acción, Sí, que al final pues sí, sí te dan, como les digo a mis pacientes, ¿no? Sí, sí echas una herramienta más a tu caja de herramientas. claro. ¿No? O sea, definitivamente me pasó algo cero agradable, la pasé muy mal, fue un periodo súper difícil, pero bueno, ¿no? Aprendí. Y es también como les digo a mis consultantes, hay veces que los aprendizajes en esta vida nos cuestan carísimo, o sea, carísimo, a veces en dinero, a veces en esfuerzo, a veces en dolor, a veces, pero son experiencias que pues sí te dejan un aprendizaje. Y me encanta esto que dices, cómo lo pones, lo voy a aplicar también con mis consultantes. O sea, te llevas una nueva herramienta. Sí, ¿No? Que sí, a lo mejor no estuvo padre como la aprendiste, pero es exacto. cierto, tienes una nueva en tu caja. Tienes una nueva en tu caja. Y probablemente, bueno, no probablemente, la próxima vez que te pase algo parecido, ¿no? Similar. Tendrás, Ajá, exacto, tendrás más herramientas para abordarlo. exacto, Eso es completamente exacto. cierto. Ahora, creo que sí, la parte de aceptación, como decía, hay cosas que puedes, o sea, agradecer mucho, sobre Sí, todo cuando son agradables, sí. ¿no? Y hay muchas formas también de hacerlo. Ujú. Creo que la vez pasada, o no sé, en algunos programas habíamos dicho, hay incluso como rituales, ¿no? Que te pueden Ajá. ayudar, lo puedes hacer tú solo en tu mente, en decir, bueno, agradezco esto y esto de la experiencia, lo puedes escribir, Ujú. lo puedes pintar, eh,
Lo puedes grabar, Lo puedes en voz, caminar, si no lo lo quieres. puedes, sí. Lo puedes caminar, incluso pensando Con en, ejercicio físico, ¿no? ¿sí? ¿Qué podrías agradecer como de esa experiencia? Que es algo que lo que nos dicen es que es muy importante para poder cerrar ese círculo. Exactamente, exactamente. Y otra parte que me parece interesante es también como esto que dices, ¿no? De en la parte de reconocer que estas emociones pueden venir a nuestra vida como de a partir de que tengo que cerrar este ciclo, pero hay otra parte interesante que es esta incomodidad no se va a quedar para siempre, Ujú. ¿no? O sea, tenemos que saber que sí va a tomar un tiempo, pero que va a pasar también. Sí. Los estudios indican que, por ejemplo, tardamos 66 días en formar un nuevo hábito de forma automática. Entonces, piénsalo que cuando muy mal te va a tomar 2 meses. 2 meses. De incomodidad y que además no va a ser la misma incomodidad el día 1 al día 60, ¿no? O al Claro. día 15. Entonces, como que ponte en tu calendario y piensa que probablemente la vas a pasar mal, medianamente mal, muy mal, 2 meses, ¿no? Que la verdad es que como hemos visto ahorita estamos en julio, entonces no es tanto tiempo. O sea, ya para septiembre ya estás mucho mejor. Exactamente, Eso está bueno, ¿no? exactamente. Pero sí es verdad, y creo que son cosas que a veces no se dicen. Sí, El cerebro sí, reconstruye esos nuevos caminos. pero necesita tiempo. Claro. Y creo que cuando tú le das ese lugar, decir, bueno, sí, esto sucedió y esto agradezco, ¿no? Estas 3 preguntas que yo decía que creo que las estamos contestando así muy, muy claritas. Cuando te preguntas, bueno, ¿qué aprendí? ¿En qué Ujú. aspectos crecí? ¿Y qué me gustaría dejar atrás? Ajá. Ajá. Esto que decíamos, ¿no? Hay cosas que en estas nuevas rutas cerebrales que se construyen es como, no, pues yo ya no voy a hacer aquello que Sí. hacía cuando contrataba de tal forma. Claro. O yo ya no voy a ser la persona que era con mis parejas Claro. si estoy viendo que me trae estas consecuencias. Hay veces que aprendemos rápido, Hay veces que no. tanto. ¿No? Y que la vida nos pone en la misma, ¿no? Enseñanza de diferentes formas Exacto. hasta que la aprendemos. Exacto. Pero Pero justamente creo que cuando sí lo elaboras, sí, tienes más conciencia sí, para no repetirlo. sí, sí. Y por otro lado, también creo que tenemos que ser pacientes con nosotros mismos, que no lo somos. Entonces tenemos que saber que esto va a pasar y que tengo que ser paciente conmigo mismo y que tengo que ser consistente también. Sí. ¿No? O sea, si de verdad esto nuevo que estoy emprendiendo, sea lo que sea, quiero que forme parte de mi vida, tengo que ser consistente. O sea, la consistencia es bien importante también. Sí, y creo que en eso ayuda mucho, que lo hemos dicho muchas veces, pero sí creo que en una transición o en un momento de cerrar ciclos, este tema de mantenernos en el presente nos ayuda muchísimo. Sí. Porque si tú te mantienes en el momento presente, dejas de escuchar esa mente que te está diciendo todo lo malo que puede ocurrir si te atreves a cambiar Ujú. o todas las cosas buenas que también pueden suceder. ¿No? Pero normalmente o sea, La que es más alta, dominante. dominante. Exacto, qué bonita palabra, Yolanda. Dominante, ¿ves? Sí. Es la que te dice que todo lo que puede venir es terrible. Y cuando te mantienes en el momento presente y te das cuenta que este es perfecto, Ujú, puedes continuar. ujú, Claro, ese también es un entrenamiento. ujú, Y lo ujú. tienes que recordar. Hay personas que yo, por ejemplo, hace tiempo decidí con un objeto, ¿no? Que traigo recordarme. Es esto de tratar de volver al presente. Al presente. Ujú. Porque luego yo sola no lo hacía. Entonces necesito de un, pues sí, un lo reforzador veo y externo. me hace Regresar. recordar que es importante Sí. que respire, porque hay momentos en el día que ni siquiera me he dado cuenta de que estoy respirando y me recuerda que estoy en el momento Claro, presente. como alguna vez creo que lo hicimos, fue una propuesta que hicimos en tu colegio, ¿no, Yoli? Que Ajá. se sonara la campana un par de Sí. veces al día como para ayudarle a los niños, a las maestras y a todo el personal como a regresar al momento presente. Exacto. Eso es bien interesante porque sí, ¿no? Es algo que recurres a un estímulo externo para Sí. que es una técnica comprobada, ¿no? O sea, recurres a un estímulo externo para recordarte, sí, estoy trabajando en esto. Sí. ¿No? Y sí, de hecho, hicimos como ese experimento en, digamos, si fuera como una oficina, pero resulta que es mejor que la persona como que tenga un objeto que pueda estar Ajá. visualizando. Ajá.
Ujú. Sí, Entonces, sí. bueno, ese es así, como algo que podría servirles. Exacto. Y como hablando un poquito de esto, ¿no? Ok, sí, bueno, voy a ir a cambiar y voy a hacer otras cosas y cómo puedo hacerlo mejor, cómo puedo manejar de mejor manera la incertidumbre. Ya dijiste ahorita como traten de regresar al Un momento momento presente, presente. ¿no? Eso es bien importante. Pero también lo que dijiste hace ratito, de reconocer y validar mis emociones, ¿no? O sea, puedo sentir tristeza, enojo, miedo, angustia, ansiedad, porque sí, ¿no? Sí lo vas a sentir y como lo decíamos hace ratito, sí hay zonas de tu cerebro que se activan por este proceso. O sea, no es que estés exagerando, no es que seas muy clavada o clavado, no, o sea, son cosas que sí pasan fisiológicamente en tu cerebro. Entonces, pues sí, reconocerlas, hablarlas, escribirlas, ¿no? O sea, esto ayuda a que la transición sea un poquito más tranquila y que al no reprimir, apresures el proceso, porque parece que es contraintuitivo, ¿no? Si yo lo reprimo, voy a ser más rápido. Sí, No, sí. es al revés. Si yo lo reprimo, probablemente el proceso Sea más me lento. tome más tiempo. Es cierto. ¿No? Sí, y yo creo que, insisto, escucharlas y mantenerte en que sí son importantes Sí, ayuda un montón. sí. Incluso para abrir uno nuevo. Porque Ujú. algo que me gustaba que leía es que cuando comienzas algo nuevo, o sea, tú ya no eres el mismo. Ya no eres la misma, eres una persona distinta. A pesar de que nosotros, por ejemplo, cerramos un capítulo aquí, y vamos a hacer otra cosa similar, no es lo mismo. Yo no soy la misma que llegué hace 2 años No, aquí no, no, y no. que nunca había hecho esto. Y no, el otro día una persona me decía, no, la evolución ha sido, o sea, se ha visto de cómo nosotras llegamos aquí y fuimos rompiendo miedos y Ujú, ujú. tabúes y conociéndonos mejor, porque a pesar de ser amigas, o sea, había aspectos que no conocíamos. Un espacio como este no lo habíamos compartido nunca, No, jamás. ¿no? Y a lo mejor ni siquiera nos lo hubiéramos Ujú, imaginado. ujú, ujú. ¿No? O sea, nos atrevimos y ahora para empezar algo nuevo ya no somos las mismas. Claro, Incluso puede ser que haya como nuevas cuestiones que tengamos que integrar, ¿no? Un cambio de día, un cambio de personas, o sea, una serie de cosas que, claro, nos causan incertidumbre, claro. pero creo que también esto que es muy trillado, pero yo creo que es cierto que cuando tomas la decisión, sí es importante que confíes, Que es bien difícil, ¿no? que Yo es lo bien sé, difícil. pero sí es importante que lo Sí, hagas, sí, porque sí, si sí. no, es como tirarte al vacío Con un millón de dudas. con un millón de dudas. Y además Ujú. muchas veces sí es así. Yo tengo una cosa que siempre recuerdo cuando me aventé el parapente Ajá. y que era completamente al vacío. Ujú. Y fue una experiencia que recuerdo cuando voy a hacer algo nuevo. Mm. Porque sí es como los videos, o Sí, sea, sí, sí, sí. cuando vas hacia el vacío, o sea, en mi caso me desmayé. Yolita. Sí, o sea, y regresé rápido, pero era como, no, 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 pues es como somos en la Sí, vida, ¿no? El sí, otro día veía sí. un reel, es como, no, no, y ya estás ahí y dices, qué maravilla, o sea, ¿no? Me volvería a aventar, pero ese proceso en que Sí, caminas sí. al Hacia el vacío, vacío. Sí. sientes que te mueres, o sea, imagínate que yo me desconecté, Sí. Ay, ¿no? ahorita que dices esto, que me acuerdo algo que alguna vez le oí decir a Will Smith, que por cierto no es mi persona favorita, pero me parece que esto es muy rescatable, que él dice que hay cosas maravillosas del otro lado del miedo. Y me Sí, parece sumamente sabio. Es verdad, ¿no? O sea, claro, es verdad que a veces no nos, o sea, nos cuesta trabajo porque nos da miedo. O sí, sea, lo que nos detiene es el miedo. Entonces creo que esto que dices es bien interesante en cuanto a si te vas a aventar, o sea, porque creo que hay dos vertientes, ¿no? Una, cerrar un ciclo porque quieres cambiar y otra porque te lo cerraron, ¿no? Entonces, claro, creo que es bien diferente sí, cuando dices, voy a cerrar este ciclo y voy a pasar a otra cosa y entonces confías y aceptas y cuando tengo que aceptar esto que me está pasando aunque yo no quiero, ¿no? Ejemplo, te corrieron de un trabajo, sí, ¿no? O sea, terminaron una relación contigo que tú no querías, o sea, pueden pasar cosas también, pero al final sí partes de un lugar diferente, pero el proceso va a terminar siendo similar en cuanto a las emociones que pueden salir, en cuanto a las dudas, en sí. cuanto a la incertidumbre, ¿no? Tal vez es que cuando cierras ciclos en donde te están aventando a cerrarlos, que Exacto, como dices puede exacto. pasar y nos ha pasado a todos, Sí. ahí a lo mejor sí hay otras cosas Ujú, ujú. que son importantes que elabores, Enojo, ¿no? El ajá. tema del perdón,
que también es un poco trillado, pero es verdad. Sí. Porque en esas cosas tal vez, pues sí, perdonas al otro de lo que está haciendo o te perdonas a ti mismo Claro. por lo que también Hiciste o no o hiciste. dejaste que te hicieran, que tampoco es nada fácil. O sea, No. la verdad, o sea, pedir perdón o que tú lo des, pues no es nada fácil, pero elaborarlo poco a poco y tomándote tu tiempo, creo que, sí, insisto, ayuda a cerrar mejor un ciclo. Ujú, ujú. Y es lo que dices, ¿no? Pueden emerger otro tipo de emociones. Y también es normal, ¿no? O sea, puedes tener resentimientos, enojo, culpa, Sí, ¿no? claro. Vergüenza y todos estos, pues tampoco están fáciles de manejar, pero habrá que hacerlo para poder iniciar algo nuevo. Porque al final te hayan aventado o te hayas aventado tú, pues de ahí vas a empezar algo nuevo. Sí o sí, ¿no? O sea, al Sí, final vas a empezar algo vas a nuevo. empezar algo Quieras, nuevo. no quieras, llorando, Exacto, como exacto. lo quieras hacer, lo vas a Lo vas a empezar. tener que hacer. Ujú, exacto. Y creo Exacto. que también ahí es interesante, insisto, cuando te obligan a cerrar un ciclo, ¿no? O en otras también, el tema de reconstrucción. Ujú. El tema de que seas paciente contigo Sí, mismo, de cómo te hablas, de hacia dónde quieres llevar esto, porque pues sí es como todos, hay cosas que se derrumban, pero quedan ciertas cosas ahí que tienes que reconstruir, ¿no? Y tienes la oportunidad, si fuéramos muy positivas, medio hippies. de reconstruirlo Sí, diferente, sí. de decir, bueno, tal vez ya me lo estoy imaginando como un edificio, ¿no? Pero tal vez ya la puerta ya no deba ser por ahí. Ajá, O tal vez ajá. la escalera no era el mejor lugar, o tal vez no necesitabas elevador, que aquí se necesita uno, ¿no? O vas pensando como qué cosas y sé que no fue grato que te obligaran a volver a Claro, hacerlo, claro. pero quién sabe, a lo mejor construyes un mejor lugar, una nueva casita para ti. Ujú, ujú. Y creo que esto que dices está muy relacionado con como con la autocompasión, ¿no? Sí. Que tenemos que ser pacientes, que tenemos que recordar que va a haber días buenos, que va a haber días malos, que va a haber algunos que son más fáciles que otros, que probablemente si tú tomaste la decisión te estés preguntando también si fue la mejor decisión, porque probablemente va a ser difícil, pero al final es que hay que tener paciencia y como dices, ¿no? Sonando muy hippies, pues esto sí te va a fortalecer, sí te va a dar nuevas herramientas, sí te va a abrir caminos distintos que sí van a traer una experiencia en tu vida. Así es. Entonces, pues sí, sí, es importante eso, es importante enfocarnos en el presente, ya lo que hicimos, ya lo hicimos, ¿no? Hay que hacer lo que toca y como dices, también el futuro nos ayuda en cuanto a qué es lo que queremos lograr. Totalmente. Y yo a veces me lo imagino también como un cajón, ¿no? Algo que quieres, tendrás, como decíamos, que meter cosas nuevas cuando un ciclo se termina. Y Ujú, tú sabrás si ese cajón va a estar hecho un desastre y le vas a meter más, ¿no? O sea, nada más lo único que vas a hacer es meterle más, o lo vas a ordenar un poquito ujú. para que este comienzo sea distinto De y esté acuerdo. mucho más ordenado. Y eso lleva tiempo. Y eso lleva tiempo, de acuerdo, de acuerdo. Y creo que es también una muy buena, es un muy buen lugar como para preguntarte justo lo que dices, ¿no? O sea, ¿qué quiero comenzar? ¿Qué quiero continuar? ¿Y qué quiero desechar? Así ¿No? es. O sea, qué sí me gusta, qué sí funciona, qué quiero empezar nuevo y qué de plano ya no lo quiero traer conmigo. Es una buena para sacar del cajón, ¿no? Hacer limpieza del cajón y poner lo nuevo, lo que sí quiero conservar y lo que ya se tiene que ir. Sí, lo que ya hay que tirar. Ujú. Que no es fácil, No. que no es fácil. Y sí, estos son cierres de ciclo que puedes elaborar de muchas Sí, formas. sí. Además, decimos siempre aquí en este espacio, invitamos a la gente que nos escucha o que nos escuchará a que se acerque a un espacio Ujú, ujú. terapéutico donde alguien pueda justamente ayudarte a acomodar ese cajón. Exacto. Esa es la idea, ¿no? No somos ni dioses, No, ni no, somos no. brujos, brujas a veces, pero, ¿no? Pero Pero no tanto. Pero la idea es acompañar en un proceso que solo o sola puede ser muy, abrumador. sí, o muy doloroso, o muy solitario, Sí, ¿no? sí, Entonces sí. creo que ahí la invitación siempre está Siempre está, sí. a que te acompañen de Porque como alguna bien forma. también hemos dicho en muchos programas, tú eres el experto de tu vida.
No vas a llegar conmigo como terapeuta y yo te voy a decir qué es lo que tú tienes que hacer, porque tú eres el experto de tu vida, pero te puedo acompañar. Y te puedo decir, oye, ¿qué crees? Mira, aquí hay otro cajón. ¿Qué tal que buscas este cajón? ¿Que exploras esta idea? Que, ¿no? O sea, ¿estás seguro que ese listón azul todavía lo quieres conservar? O sea, ¿no? A Sí. lo mejor está causando más problema de lo que... Pero el experto y la experta de tu vida eres tú. Entonces, pues sí, es un espacio en el que es seguro, en el que puedes explorar, en el que puedes intentar, en el que puedes preguntar un chorro de cosas que a lo mejor estando sin ese apoyo es más complejo. Claro. Sí, creo que es interesante esto en donde el terapeuta al final se vuelve en este compañero, Ujú, compañera, que puede dar de repente como alternativas. ujú. Porque a veces nosotros mismos siento que por lo mismo que nos puede dar miedo como ver cosas en esos cajones, a lo mejor solos los evitaríamos. También. Y acompañados diríamos, ah, ok, bueno, tal vez sí puedo mirar esa playera que me recuerda cosas, Sí, ¿no? sí. Hablando de Pero manera porque muy estás aquí simbólica. conmigo, Ujú. ¿no? Porque estás aquí conmigo y entonces sí puedo sacar esa playera que es difícil. Exacto, Ujú, ujú, exacto, sí. ujú, sí. Hay que cerrar esos Hay que círculos sacar eso sí de y muchas formas. pensar que esto nos permite crecer, nos permite evolucionar, nos permite tener nuevas oportunidades, agarrar nuevas herramientas para nuestra cajita de herramientas y que esto pasa. Y entonces, pues que tenemos, como lo hemos dicho también en muchísimos programas, esto va a seguir pasando y entonces qué mejor que estemos más preparados para enfrentarlo de mejor manera. Sí. Pero yo creo que sí, las dos ideas principales de estos cierres, hablaríamos como de esta parte que también es importante, de la aceptación Ujú, y el agradecimiento. ujú, ujú. Así Como es. que no va a pasar, insistimos, en un día. No, no, pero que creo que es algo que queríamos hacer también para el programa de hoy, ¿no? O Sí, sea, como agradecer mucho la oportunidad que hemos tenido exacto. aquí pues todos los No te colaboradores. pongas a llorar, Adriana, por No, favor. tú, Si no, ya no vas a es poder más transmitir probable el que usted programa. llorara, Yolita, pero No, vengo muy preparada. Ah, no, pero ah. no, pues agradecerle a todos los colaboradores que estuvieron con Sí, nosotros, porque la verdad es es que verdad. siempre fueron súper dispuestos, ¿no? O sea, gente muy preparada que estaban súper abiertos a lo que les dijéramos, como les dijéramos, cuando les dijéramos. O Sí, sea, han sido de verdad personas que han hecho de este programa pues lo que es, ¿no? O sea, que tenga un contenido de calidad que yo creo que es información súper veraz y súper confiable que pueden pues, compartir y que pueden aprender. Y yo he aprendido muchísimo de este proceso, sí, ¿no? O sea, mucho. yo he aprendido de temas que no tenía ni idea con la gente que ha venido y que nos ha compartido y que digo, wow, ¿no? O sea, de verdad todos los días puedes aprender algo nuevo. Totalmente. Agradecer también, yo creo que a todos los invitadas, Exacto, porque tuvimos, bueno, psiquiatras, personas que padecen de exacto. algún trastorno o gente que había tenido experiencia con algo y tenían, a mí siempre me parece muy valiente, ¿no? Que Ujú, puedan pararse enfrente de un micrófono y compartir esto que nos hace seres humanos. exacto. Justamente creo que algo que hablábamos cuando iniciábamos o teníamos la idea de este programa es que la salud mental, desafortunadamente para ciertas personas se sigue viendo como, uy, el raro, uy, el que tiene no sé qué, ay, Problemas. casi, casi, ¿no? Pobrecito que no puede Sí, solo. sí, que está encerrado en algún lado. Y la verdad es que yo creo que este tipo de espacios, lo que queremos hacer es visualizar que no, que todos los seres humanos nos pasan cosas, nos sentimos muchísimas Ujú, veces de muchas maneras. La depresión y la ansiedad es algo que está en el mundo sí, y que además tenemos que poner mucha atención porque las estadísticas no nos dicen que la salud mental va a estar mejor. Por el contrario, sí. nos dicen que esto se va a poner mucho peor con todo el tema del cambio climático y muchos factores que tienen que ver con inteligencia Ujú, ujú, artificial y ujú. muchas cosas. Por lo tanto, al contrario, creo que se tienen que abrir mucho más estos espacios en donde recibimos invitados y invitadas que nos compartieron un cachito de su vida, De sus experiencias. de sus experiencias, para que alguien más dijera, ah, o sea, no solo me pasa a mí. Y creo que esto es bien importante en la medida en que justo, ¿no? Damos a conocer temas que a lo mejor siento que solamente me pasa a mí, pero también con los expertos que hemos tenido, con todos los invitados, es ver la cantidad de opciones, de posibilidades, Ujú.
de especialidades, ¿no? Sí. Que existen en este ámbito. Para todos los temas. Para todos los temas, y que no es, otra vez, no es un tema de fe, no es un tema de brujería, no es un tema, o sea, es un tema que está sustentado, que tiene un chorro de información de fondo, que, Sí. ¿no? Y que funciona, Ajá. que funciona. Entonces creo que esa es una parte bien valiosa de justo de lo que nos han dado todos nuestros invitados. Sí, sí, es verdad. Sí, yo creo que los invitados al espacio aquí, que Ujú. como tú decías, nos recibió y sí, confió también en nosotros porque Sí, realmente sí, sí, somos sí. personas que no habíamos hecho esto. Afortunadamente nos gustó y queremos continuar haciéndolo. Solo fue como, pues sí, un cierto inicio en algo que afortunadamente, insisto, dijimos, bueno, sí, va, ¿no? Yo creo que agradecer a lo mejor, dijo, suena muy de Oscar, pero pues de mi parte, pues sí, a mi familia, a la gente que trabaja conmigo, porque a veces tengo que salir corriendo de mi junta, ¿no? Y todavía hay como puntos y es como, no, lo siento, tengo que Al rato vengo. salirme, ¿no? Al rato vengo, o al rato me contactan, ¿no? Y han tenido la paciencia de decir, órale, va, ya se va la Miss, ¿no? Ya sabemos que regresa. Entonces, sí, a todos los que, digo, a mí en particular, a mi esposo, ¿no? Que siempre está ahí también para saber qué tema voy a hablar y qué, o sea, y me da ideas, ¿no? Yo tengo la fortuna de que él sea psicólogo Sí, total. y de que le guste el proyecto, así que, pues sí, yo creo que esta parte de agradecer es bien importante, Ujú, ¿no? ujú. Agradecer a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestra familia que nos escucha y que nos Sí, comparte buenísimo. siempre. Qué divinos, ¿no? Pues Exacto. sí, a ti, Yolita, y pues a Cha, que A está en Cha la que está por producción. ahí, que queremos además Vente, Cha. invitarlo porque ningún programa Ha estuvo aquí con salido, nosotros. exacto. Entonces queremos invitar a Cha que nos cuente, agradecerle por estar siempre al tiro, ¿no? Al tiro de cañón, a tiro de piedra, Exacto. ayudándonos Sí, y que nos dio el espacio, porque claro. pues, ¿no? Nos dio el espacio, nos dio la confianza, nos capacitó, Así es. ¿no? O sea, porque pues Yolita y yo, pues psicólogas, pero pues nunca habíamos estado atrás de un No, micrófono, nos dio nuestras buenas nos clases dio nuestras ahí. clases. Y además son las personas que están detrás y que nunca Exacto. se ven. No, digo, tú sí tienes un programa y te ves, pero bueno, queríamos además agradecerte personalmente por la oportunidad, Exacto. porque además siempre nos echaste un montón de porras y pues para que te vean, mira, Chuck, porque luego te oían y decían, ¿quién será él? Entonces, pues gracias, Cha, por No, El pues al apoyo. contrario, gracias a ustedes por, punto número uno, por darse esta oportunidad, porque recuerdo muy bien aquel programa en el que viniste por primera vez, Sí, sí. con mi querida Susi, que también ya está próxima, según lo que dijo, a regresar, Volver. ¿no? Y yo siempre he creído que la energía de Caldero es como que Caldero escoge, ¿sabes? Mm. Como que, y también, y sabe cuándo de pronto ya es momento de soltar, ¿no? Lo veo como un ente viviente que tiene estas posibilidades. La verdad es que, y se los dije hace poquito cuando platicamos, este es un proyectazazazo que yo le auguro el mayor de los éxitos, les auguro absolutamente todo lo que quieran conquistar, porque son muy buenas en lo que hacen, porque tienen voces increíbles y la voz es una herramienta que sirve para construir y por eso hay que tener mucho esta conciencia cuando estamos detrás de un micrófono Sí. de la gran responsabilidad que con esto tenemos, porque así como podemos construir, también podemos destruir. Ujú. Y en ustedes, en este proyecto, me queda clarísimo que ha estado esta enorme posibilidad de construir, de abrir su conocimiento, de abrir sus corazones, pero sobre todo de lo más importante que debe tener el ser humano, que es la capacidad de compartir sin recibir nada a cambio, simplemente compartir, porque justo recibe más el que da. Sí. Y ustedes han tenido esa honestidad, esa humildad, esa pasión, ese amor, esas ganas, solo por eso, por dar. Y junto con ello seguramente se llevan muchísimo. La verdad es que ustedes tienen claramente la puerta, no abierta, abiertísima de Caldero.
para este proyecto, para los proyectos que sean. Y, y fue un honor para mí estos 2 años transitar con ustedes en este camino, aprender de ustedes. Como decía, son sentimientos encontrados, ¿no? Porque por una parte es el que padre, que viene un proyecto, nuevo, que viene un proyecto ambicioso, que viene un proyecto distinto, aunque a lo mejor en la misma sintonía de comunicar, pero pues también la nostalgia, ¿no? De lo que se compartió durante estos 2 años. Todo el éxito, gracias a ustedes, perdón, por darme a mí la oportunidad de servirles. De verdad, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Ahí Chan. se oirían los aplausos así que tenemos por allá. Pero sí, yo creo que gracias a ti por esta... Porque, ¿sabes a mí qué me llamó mucho la atención cuando yo vine a aquel programa con el que conozco la estación? Y yo te platico, ¿no? Como, oye, estaría interesante hacer algo de salud mental y tal. Y nunca vi como una barrera en ti, al contrario, bueno, yo creo que tenías y tienes mucha apertura. O sea, fue como, sí. Y para mí fue como, sí, ¿no? ¿Sí, en serio? Sí. O sea, yo pensé que iban a decir que no, ¿no? Y creo que eso ha hecho también de la estación algo lindo, porque das como esa apertura de, bueno, pues sí, órale. Si a la persona, claro, supongo que ves ciertas aptitudes o algo, pero creo que sí, gracias porque fue pues un gran comienzo de estar aquí, 2 años de muchas experiencias, de verte todos los lunes, prácticamente, digo, no nos vimos algunos que grabábamos, pero bueno, Sí, los menos, creo, ¿no? sí. Y en tu caso, sí, de ser un buen maestro, ¿no? Hay Claro. cosas Gracias. Claro. que haría igual que tú, hay cosas que no, ¿no? Pero así es la vida, Así ¿no? es. Justamente hablando de este tema, ¿no? De ciclos, o sea, de todos puedes aprender algo. Yo creo que esta experiencia de mi parte sí se lleva muchas cosas Sí, positivas. total. Justamente hace poco platicábamos, ¿no? De cómo luego la gente puede cerrar, o sea, puede agarrar y decir, bueno, ya me voy, ¿no? O puedes decir gracias, Claro, ¿no? Y mirarte a los ojos y decir, fue increíble. claro, Ahora vamos a seguir adelante con otras cosas, ¿no? totalmente. Siento que es algo que sí deja todo como Sí. acomodadito, ¿no? Como, ok, empiezas mejor algo. Sí. Sí, y es que yo creo que no es lo mismo. Al final del día los dos serán cierres, pero no es lo mismo que cierres la puerta que azotes la puerta. Totalmente. O sea, ahí me parece que estriba toda la diferencia en el cómo te reciban nuevamente Es en ese verdad. lugar, ¿no? La forma en cómo te vas también habla y dice mucho de ti, ¿no? Claro. Y fíjate que con esto que decías, sí estoy muy abierto siempre a los contenidos, pero a los contenidos que trasciendan, a los contenidos que le dejen algo allá afuera a las personas. Iba a meter una anécdota personal, pero no porque no es el caso, pero... Si quieres, No, echa, es que era para poner el contexto, pero al final del día creo que allá afuera hay muchas personas que a lo mejor no pueden pagar una terapia, Ujú. que a lo mejor no están abiertos a la posibilidad de una terapia, que a lo mejor no saben cómo ahorrar sus primeros pesos, que a lo mejor, en fin, hay información que les hace falta, incluso por si estás en una depresión, por si estás en una separación, por si lo que sea, escuchar esto te dé esa herramienta para dar ese paso y decir, va, sigo. Y esa es la intención de Caldero. Sí. El poder proporcionar esa herramienta para que te puedas levantar y dar ese paso y decir, sigo. Y entonces, a la gente que percibo como con esa energía, con esa vibra y con ese contenido, claro que son muy bienvenidos. Si es por chismes y eso, pues mira, ya hay muchos chismes allá afuera como para ser nosotros parte de, ¿no? Si vamos a ser parte de la estadística, que sea de esa estadística que trascienda, que aporte y que genere algo de conciencia en la humanidad. Pero creo que también, o sea, agradecer en esa parte, porque pues tú nos abriste las puertas, ¿no? Y a dos personas que no habían estado nunca atrás de Niñas. a dos chavas. A dos chavitas bien. O sea, que nunca habíamos estado atrás de un micrófono y en realidad teníamos muchos miedos, teníamos muchas dudas, teníamos, claro. ¿no? Y entonces, qué padre, ¿no? Y fue así como de, no, pero y tú, con una tranquilidad y una naturalidad de nadie que está aquí en el programa había estado nunca atrás de un micrófono, o sea,
aviéntense, no pasa nada, yo les enseño, yo las apoyo. Y la verdad es que sí, ¿no? O sea, sí fue como con todo el miedo y con toda, no fue como, bueno, ¿no? Pues al final Cha es el productor, Cha tiene la estación desde hace, en ese entonces que tenía 6 años tal vez. No, cuando ustedes 5. llegaron eran 5 años. Ajá. 5 años, lleva muchos años tras bambalinas, no sabe muy bien de radio, pues bueno, no, o sea, aquí seguro vamos a aprender cosas, o sea, no estamos en el mar abierto así sin guía, y Claro. creo que eso fue algo que nos ayudó muchísimo, teniendo como el respaldo de esto que está bien formado, de, bueno, pues a ver, ¿no? Y vayan encontrando su voz y vayan encontrando el formato del programa y vayan encontrando qué es lo que quieren hacer. Pero creo que tiene mucho que ver con que no teníamos que preocuparnos de muchísimas otras cosas. Así es. Y lo dijiste perfecto. Para mí lo más importante es que encuentren su voz. Una vez que encuentran su voz, ya, todo está hecho. Porque saben hacia dónde va. Porque saben cómo enfocarlo. Porque al final lo demás es a lo mejor ajustar algún detalle técnico, Claro. pero lo importante es eso, porque en encontrar tu voz encuentras tu esencia. Ajá. Y a partir de ahí, todo lo que compartes será bueno. Ay, qué bonito. Sí. Qué cosas tan bonitas dices, empezando por no irse azotando la puerta. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Porque eso no es ni de buen karma, ni de, ¿no? Ni de buena educación. Ni de buena educación, ¿no? Pero bueno, sí, es verdad que creo que algo que dice Adriana, que a mí me llamaba la atención, era que tenías esta confianza ya, o sea, dada. Y creo que cuando alguien tiene esa confianza en ti, lo puedes, o sea, lo puedes hacer mucho mejor, porque en realidad no nos conocías. No. ¿No? Podríamos haberlo hecho pésimo, ¿no? Y diste. Y hubiera estado muy bien. También. O sea, al final del día, de eso se trata. De que igual llegues con la idea de lo quiero hacer. Y a lo mejor Sí. lo haces pésimo y mi chamba será ayudarte a que te guste que lo estás haciendo pésimo para que poco a poco lo vayamos puliendo y lo hagas mejor. Pero si tú confías en ti, yo confío en ti. Y si tú no confías en ti, mi chamba es ayudarte a confiar en ti. Pero solo necesitamos un elemento y es que lo quieras hacer. Claro. El miedo lo tenemos siempre. Exacto. Yo tengo un tatuaje en la espalda que es un dragón con un samurái envuelto por un dragón. Okay. Y justamente es una leyenda japonesa que representa el miedo. El miedo va a estar ahí siempre, no te lo vas a quitar nunca. El chiste es qué tamaño le doy, cómo lo visualizo, si es mi amigo, si es cercano y junto con él voy avanzando, o si es tan grande que me opaca y no me deja hacer las cosas. Sí. Y de eso se trata esto. O sea, primeras veces siempre va a haber, afortunadamente. Afortunadamente. Que a veces creemos que no, pero sí es una fortuna, ¿no? Así es, Sí. así es. Y justo lo que dices acerca del miedo me parece bien rescatable en cuanto a que, pues sí, ¿no? En algún momento leí, no me acuerdo dónde, que hablan del miedo y que dicen, ¿no? Que los valientes no es que carezcan de miedo, Claro, sino es que hacen las cosas Con a todo el miedo. pesar del miedo. claro. Y creo que eso es muy cierto, ¿no? Totalmente, totalmente. Y es lo que marca la diferencia. Y es lo que Si se hubieran quedado con ese miedo, Sí. porque ha habido mucha gente que he conocido con unos contenidos que pudieran ser contenidos Interesantes. brutales, pero que el miedo es más grande. Y ahí ya no Y no puedes lo hacer hacen. nada. Si ustedes hubieran quedado con ese miedo, no estaríamos platicando en este momento Claro. 2 años después, 2 años ¿no? después. Y la evolución que han tenido es brutal, porque además sucede algo. La voz cobra madurez con el micrófono. Y entonces no es la misma voz que proyectas en tus primeras transmisiones que la voz que proyectas 2 años después y que la voz que proyectas 20 años después. Porque la voz va madurando, porque tu sentido de comunicación va madurando, porque las palabras empiezan a cobrar peso. Y cuando las palabras tienen peso, trascienden. Es verdad, fíjate que a mí me pasó que creo que nunca me hubiera atrevido y entonces hice un video para el proyecto que yo tengo y el otro día lo están subiendo a la página de internet y el chico que lo subía me decía, no puede ser que sea tu voz. O sea, mi hijo, lo haces demasiado bien. Y tal vez yo nunca me hubiera atrevido a hacer eso, pero me dio mucho orgullo que mi proyecto tuviera mi voz, Claro, no la de nadie más. claro. ¿Sabes? O sea, yo escribí el texto y yo lo dije, porque es como todo lo que a mí me hace sentido de mi proyecto. Totalmente. Y es verdad, yo creo que a mí me pasó eso, encontré mi voz, pude decir sí, por aquí, y esto que es mío, pues también,
Así es. Y no siempre le damos importancia, ¿no? No. Al No. contrario, incluso me parece que, porque, a ver, esto tiene un tema técnico. Estamos acostumbrados a escuchar con el oído externo. Estamos acostumbrados a oír, Sí. a empezar. No siempre escuchar. No escuchar, escuchamos, ¿no? exacto. Y lo que tú escuchas es con el oído interno. Entonces, ¿qué sucede? Que de pronto estás acostumbrado a ese sonido que sale por ese choque de aire y que ya te acostumbraste, valga la redundancia, y es lo que hay. Puede no gustarte, pero es lo que hay. Ujú. ¿Qué sucede? Que cuando lo llevas a una grabación, Ujú. ya no gusta, porque no es el sonido que yo reconozco. Es un sonido Ujú. raro que no me encanta porque esa no es mi voz. Sí, sí. Y sí. entonces solemos repudiar ese sonido. Si hiciéramos conciencia de la importancia que tiene nuestra Nuestra voz, voz. de lo que nos puede ayudar a proyectar, a transmitir, a comunicar, Ujú. te enamorarías más de tu voz. Por eso siempre les digo, en la medida que tú te enamoras de tu voz, puedes hacer lo que quieras con ella. Pero el primer punto es aceptarla y enamorarte de ella. Ahora que estás diciendo esto, me acuerdo que esto nos lo dijo en la capacitación, Yolita, ¿te acuerdas? Que nos enamoráramos de nuestra Ajá. voz. Ujú. Y que probablemente Qué las bueno. primeras transmisiones iban a ser muy raras para nosotros por escucharnos, por estarnos escuchando a nosotros Exactamente. mismos. Que iba a ser una voz que no íbamos a reconocer como nuestra. Así es. ¿No? Entonces sí, me estoy acordando de eso. Y tienes razón, ¿no? O sea, al final esta experiencia, como decíamos, o sea, trasciende a muchos otros espacios, ¿no? No es que se quede es un podcast, es un programa de radio en el que comparto y compartimos experiencias acerca de salud mental. O sea, a nivel personal trasciende a muchos espacios, ¿no? Trasciende a cómo te conduces con más seguridad, cómo hablas con más soltura, cómo empiezas, ¿no? O sea, la cabeza te empieza a funcionar más rápido en cuanto a buscar sinónimos, buscar cosas que no te las había dado de otra forma. Entonces, creo que como todas las experiencias a veces creemos que impactan en un solo espacio, pero en realidad el impacto es mucho más amplio. Exactamente, porque tú comunicas todo el tiempo. Ajá, Porque tú, si tienes la posibilidad de hablar, hablas todo el tiempo. ajá. Y entonces, al final del día, esta herramienta, pues es, esperemos, para siempre, ¿no? Por eso Ajá. es la importancia de cuidar tu voz, Ujú. pero cuidar tu voz no es solamente cuidar la garganta, no solamente cuidar las cuerdas, sino también es cuidar lo que dices. Exactamente. Ay, Cha, Exactamente. ya tienes que venir a la nueva temporada, claro. ¿No? Hablamos Claro. de un montón de cosas. Claro, con gusto. Oye, pues tenemos ahí unos comentarios, nada, más no quiero que se nos vayan porque Sí. se nos está acabando el tiempo y yo no los puedo ver, pero tú sí los puedes ver. Nada más, nos ponen feliz inicio de semana Ujú. y luego nos ponen, les va a ir increíble en la nueva etapa de su proyecto, mucha suerte en la nueva etapa, les irá increíble y seguirán haciendo perfecto como siempre. Ya. Pues perfecto, ¿no? Pero ahí Lo vamos. vamos a hacer bien con todo y miedo y con todo y incertidumbre. ¿No? Y perfecto sí, Con el cariño, ¿por qué Con no? lo que hay en ese momento. Claro, perfecto es sí. perfecto. Es perfecto para ustedes, entonces es perfecto. No tenemos por qué cuestionar nosotros lo que hacemos. No tenemos por qué Sí. ponernos esas etiquetas. Es disfrutarlo. exactamente. Sí. Estás haciéndolo con cariño. Estás haciendo con la intención de que ayude, de que aporte. Ujú, Entonces es ujú, perfecto. ujú. Podrás ir puliéndole, podrás ir haciéndole cosas, pero no hay que ser tan duros con nosotros mismos. Sí. Es perfecto. Sí, es como esa frase que a mí me gusta mucho de Eduardo Galeano, que es como cosas pequeñas, ¿no? O seres humanos pequeños haciendo cosas pequeñas, todo pequeño, pueden cambiar el mundo. Totalmente. Que creo que esa es como una intención, no es que digas, ay, claro, todo el mundo va a pensar distinto, pero sí es poner un grano de arena y decir, oiga, no, o sea, la salud mental sí es importante. Sí. O sea, sí te puede cambiar la vivencia que tienes de algo, teniéndola o no teniéndola. Ujú. Y más en un momento en que se está sufriendo tanto en la Sí. humanidad. Así es. Yo creo que es una responsabilidad de todos, pero los que decidimos dedicarnos a esto, pues mucho más. ¿No? Cuando tú dices, órale, voy a estudiar esto, bueno, pues yo sí creo que Sí. no todos, no siempre, pero sí es de alguna forma una responsabilidad. Totalmente. Totalmente. De acuerdo. Así es. Pues, Pues Joana Chicas, nos pone Yo me voy saludos para desde allá. San- Gracias, muchas gracias, Cha. infinitas Gracias a ti, gracias a y todo ti. el éxito. Gracias. Van a Gracias. llegar súper lejos. Gracias, Cha. Ay, gracias, Cha, qué lindo. Joana nos pone saludos desde San Miguel de Allende, suerte en su nuevo proyecto. Pues Ay, Joana, muchas gracias, yo Joana. sé quién eres, sí es cierto. Te mando un abrazo hasta San Miguel. Ya estaremos comunicando en nuestras redes sociales que cuando empezamos prontito, no crean que vaya a haber mucho desfase en las fechas ni nada, pero
Esténse muy pendientes de nuestras redes sociales. Por supuesto, sigan a Caldero, que tiene información bien importante y tiene programas súper lindos. Y si alguna vez has tenido la cosquilla de hacer algo así, ven, es un Claro, increíble lugar en ven donde a este empezar. Ven a espacio. este espacio, ya te cuida, te enseña, te acompaña. Entonces, pues Así bueno, es. gracias, Yolita. Pues gracias, Cha, gracias, Adriana, por acompañarme en este Camino. camino, en esta experiencia que seguirá y que podremos estar también de otras formas mucho más cerca Exacto. de las personas. Así que gracias. Entonces sigan nuestros canales, sigan el programa porque nadie lo dijo. Vamos a conservar el nombre del programa y bueno, pues ahí estaremos dando toda la información. Toda la información. Y yo querría cerrar solo con una frase que dice, cerrar un ciclo es también confiar en que la vida se puede poner mejor. Y estoy segura que se va a poner mejor. Que tengan una estupenda semana y chao, chao. Nos vemos prontito. Bye bye.